Saludos, soy Antonio Fernández Fígares, presidente de la ONG Paz en Acción y voy a realizar una entrevista a la psicóloga Raquel Solís, eh, que dirige el gabinete Psicovega. Eh, Ella es psicóloga por la Universidad de Granada, centrada en la perspectiva de género y especializada en una psicología práctica y cotidiana del momento presente. Estamos abordando valores que son fundamentales para el desarrollo de una convivencia pacífica y de una cultura de paz. Y, y bueno, pues hoy vamos a hablar de la justicia como otro valor de suma importancia para que la paz pues se pueda mantener tanto a nivel de relaciones como a nivel colectivo. Eh, Voy a saludar en este momento a Raquel Solís, que está al otro lado de la línea telefónica. Buenas tardes, Raquel. Buenas tardes, Antonio. Gracias por estar otro día más junto a nosotros para comentar estos aspectos de los que estamos hablando, que creo que son interesantes para mucha gente y que son reflexiones que ayudan a tener más claras las ideas. Cuando hablamos de justicia, ¿qué, ¿cómo la podemos definir en términos concretos? Pues me gustaría definirla, en este caso, en dos planos diferentes. Aunque se han definido varios tipos de justicia, creo que la división más necesaria y más inmediata es la de la justicia personal y la justicia social. Si nos movemos, vamos a empezar, ¿no?, desde más internamente, más cercano a cada persona, que es la justicia personal, hasta la justicia social, que tiene que ver primero con la vivencia en comunidad y después con el tema concreto del que se esté hablando, ¿no? En justicia con respecto a qué. Entonces, por ejemplo, en el plano personal y subjetivo, la justicia se convierte en un sentimiento, ¿no? El sentimiento de justicia, le pondríamos esa etiqueta, ¿no? El sentimiento de justicia. Y este sentimiento nace del sentimiento de satisfacción. Una persona puede decir que siente que algo es justo cuando queda satisfecho. Bien sea una situación, un acto o incluso un concepto de cómo se le defina algo, ¿no? Le parece justo. Entonces, ¿cómo identificar que algo está siendo justo para nuestro mundo subjetivo? Cuando sentimos satisfacción. Por tanto, cuando algo es injusto, la señal de alarma es la sensación y el sentimiento de insatisfacción, ¿no?, y de frustración, de algo no acabado como yo necesito que acabe. Este mismo sentimiento que es personal, que es íntimo, ¿no?, que es individual, es el que permite que se pueda vivir también la justicia social. En el caso de la justicia social entran valores un poco más que tienen que ver con la moral, según la moral que haya en la época. Ya hemos hablado en alguna ocasión que la moral es un concepto construido, por tanto va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que está moralmente aceptado tiene que ver con las reglas generales de las definiciones de lo bueno y de lo malo, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de justicia social, realmente se vuelve más complicado aplicarla, en el sentido de que implica colaboración con otras personas. Entonces ahí vemos como el sentimiento de justicia, cuando es en un ámbito personal, tenemos mucha más sensación de control y tenemos mucha más sensación de inmediatez. Por tanto, en principio es más fácil de manejar que la justicia social, que ya tendría que ver la justicia social con un conjunto de reglas y normas que se establecen en grupo y que son las que determinan o deciden o juzgan cuando una situación o acto es aceptable por el grupo. Y ahí toca un poco con la moral. Sin embargo, la personal toca más con la ética personal. Yo creo que con esas dos definiciones cubrimos un poco la idea general que tenemos más o menos difusa todos en la cabeza. La justicia tiene que ver también con el restablecimiento de un derecho, con el
con el establecimiento de derecho o con la restauración de una eh, bueno, de algo que es propio, ¿no? O de algo que es que se ha quitado, que se ha eliminado de un colectivo, de una persona, ¿no? En el sentido de una pérdida, ¿no? Sí. Claro, ese es el carácter compensatorio del concepto de justicia. Dentro del concepto de justicia hay tres elementos que son muy importantes, que es un elemento tiene carácter compensatorio, busca la equidad, es decir, el equilibrio normalmente entre lo que doy y lo que recibo. Aparte de que hayas perdido no algo, a la hora de aportar y recibir, también interviene el sentimiento de justicia, ¿no? Aunque aún no se haya dado la pérdida, durante el proceso, cuando evaluamos qué estoy dando y qué estoy recibiendo o espero recibir, ya interviene el sentimiento de justicia, incluso antes, ¿no?, de que se dé la pérdida. Y luego también hay un aspecto importante que es el de proporcionalidad, que está muy cercano, ¿no?, a la equidad. Es decir, cuando el pago a esa pérdida, por ejemplo, cuánto la aportación al proceso o al proyecto que esté haciendo es proporcionado, ¿no? Entonces, lo importante de estos tres pilares, ¿no?, del concepto de justicia es que lo evaluamos según, digamos, nuestro filtro, ¿no?, desde nuestra posición, desde nuestro cristalito. Entonces, por eso es complicado. Por eso es complicado llegar a normas comunes que funcionen bien. De hecho, la justicia, por desgracia, a lo largo de toda la historia, no ha sido un concepto comúnmente aceptado, ¿no?, cuando algo es justo. Porque es que interviene mucho el mundo emocional. Y yo creo que teniendo en cuenta esos tres pilares, podemos entender que a la hora de evaluar lo que es justo o injusto, tenemos que ir más allá de ese sentimiento y tener en cuenta, pues, poder analizar hacia afuera, ¿no?, a la persona o a la situación, pues si aquí hay un equilibrio, si esto está compensando lo que debería compensar o si es proporcionado. Yo creo que son claves importantes a la hora de pensar en si algo es justo o no. Claro, pero a la hora de evaluar una acción, si es justa o injusta, o incluso por parte del que tiene que dictaminar una sentencia, ponemos en el caso de los jueces o los tribunales de arbitrio o de cualquier instrumento que tiene la sociedad para promulgar esta justicia, hay un componente de subjetividad bastante alto, ¿no? O sea, de criterio, ¿no?, de criterio humano, ¿no? Claro, sin embargo, nos quieren vender que no lo hay. Entonces se dan este tipo de paradojas, ¿no?, que se dan en las estructuras sociales de sé que quien lo está haciendo es una persona humana, por tanto, está haciendo una cosa subjetiva, pero precisamente el sentimiento grupal de confiar en la justicia es que hay unas cosas establecidas para que no intervenga lo subjetivo. Entonces, a veces se nos olvida que ponemos nuestra confianza en un sistema que queremos objetivo, engañándonos o dejando de pensar o no acordándonos en el momento de que es falso totalmente que sea algo objetivo. Los baremos limpios se aplican en muy pocas cosas. Siempre hay una parte subjetiva. Por tanto, la sensación de depende de la suerte quién me toque, pues una fuente de miedo muy alta en cuanto aparece en la mente, de depende quién me haya tocado, así va a ser el resultado. Entonces, en el tema de la justicia, esto que comentas es muy importante. Claro que eso lo vemos, por ejemplo, en muchas películas americanas. Yo no he vivido en Estados Unidos, ¿no?, pero también incluso aquí, de que la persona, o sea, se ven escenas, ¿no?, en la que, o cuando estaba envuelto incluso en un proceso, ¿no?, que depende de qué abogado cojas, si es un abogado de mucho prestigio, que se sabe que es muy hábil, pues puede decantar las cosas en un sentido o en otro, ¿no? O depende el juez que te toque, que sea más liberal o menos o más conservador, pues depende del tema, pues puede ir por la situación por un lado o por otro, ¿no? Sí, claro, es que las películas al final se reflejan pues los grandes miedos que tenemos cada uno, ¿no? Y en una época de tanta burocracia y papeleo como en la que estamos, pues que está omnipresente, ¿no? Ya te digo, factores tan en principio arbitrarios como el nombre del abogado
o el juez que te haya tocado ese día. Claro, ese fenómeno es muy potente en el tema de la justicia, más allá del nivel conceptual. Claro. Sí, pero sí es cierto que existe ahí una dicotomía, porque tendemos a pensar que la justicia es un valor como si fuera un valor divino, ¿no? Que se establece unos criterios asépticos y puros, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Claro, una utopía que necesitamos para tener sensación de seguridad. Pero a nada que reflexionamos 5 segundos, cae por su propio peso, ¿no? Ese razonamiento. Por eso es moral, por eso es lo que comentaba antes, ¿no? De que es moral. Porque hay alguien que dicta lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, luego en cosas muy cercanas, cuando evaluamos si algo está bien o mal, si tenemos un poco de atención consciente y de responsabilidad personal, vamos a utilizar otros criterios para ver lo que está bien o mal, ¿no? Entendido en el contexto que estamos de los valores de la cultura de la paz, el criterio tiene que ser el beneficio o el perjuicio personal y de otras personas. Yo creo que ese debe ser a nivel cuanto más personal, más íntimo y más concreto de la persona, en principio más justos seremos, visto desde el contexto donde estamos. No, pero habría algunos elementos que también yo creo que deberían ser salvaguardados en cualquier caso, ¿no? Que sería, por ejemplo, la presunción de inocencia, de la que se habla mucho, ¿no? Mientras no se demuestre lo contrario, ¿no? Y en ese caso también vemos que hay muchos juicios mediáticos que ya imputan pues una culpabilidad o una inocencia antes de que se haya producido un veredicto por parte de un juzgado, ¿no? Y bueno, y luego la protección de la parte más débil, ¿no? ¿No crees que también sería un valor a defender? Claro, pero para mí son consecuencias de la otra idea, de considerar a la persona, considerar a la persona en qué le llega de la situación, qué le va a quedar a esa persona. Entonces, claro, una vez que tú contemplas de forma precisa y personalizada, te das cuenta si es una persona débil, te das cuenta si estamos faltando en esta responsabilidad juzgándolo antes de tiempo, que sería lo de no contemplar la presunción de inocencia, por ejemplo. Todas estas cosas ocurren cuando no se valora, o no se hace un esfuerzo consciente en centrarse precisamente en la persona. Pues entran intereses creados, entran razones ocultas y entran, pues como decíamos, medios de comunicación, faltas de responsabilidad. Entonces la justicia está tan intervenida por otros factores que es mucho más difícil que se produzca, ¿no?, la justicia. Claro, y últimamente estamos viendo también cosas que no sé qué criterio ponerle a esto, no sé si falta de equidad o de equiparidad, ¿no? De que vemos, por ejemplo, de que la gente se queja de que una persona que roba, pues qué digo yo, un kilo a una persona en la calle que le roba la cartera, pues a lo mejor está 5 años en la cárcel, ¿no? Y quien se lleva 10 millones o 20 millones de euros de un banco, pues no ha pasado nada, ¿no? Sí, lo de la proporcionalidad, ¿no?, que decíamos antes. Claro. Proporcional la compensación al daño. Pero yo es que pienso que estos temas se han separado tanto de los pequeños círculos que podemos controlar, que bueno, sería discutible, ¿no?, ya otro tema, ¿no?, que es que se pierde el sentido de la situación concreta, la necesidad de baremar y de tener un sistema para catalogarlo y para que algo funcione. Para mí es un arma de doble filo, porque permite que ocurran estas cosas, donde no se hacen análisis precisos y únicos con la mente limpia de cada caso concreto, porque necesitamos aligerar y necesitamos estructurar y facilitar, ¿no?, el proceso. Pero se dan paradojas como esta, como que una persona que está dañando a otro montón de personas, además sin tener motivos que podemos evaluar justo, porque también podríamos meter ahí el caso, pues, de una persona que realmente tiene hambre,
Es decir, una necesidad tan básica como la vida o la supervivencia o el hambre o el cobijo, y coge algo sin generar gran daño pero obteniendo gran beneficio personal, a otra persona que sin que podamos juzgar o evaluar sus causas como necesarias y justas, recibe menos castigo o genera menos recompensa a los demás. No vamos a hablar solo de castigo, sino que compenses lo que has dañado. Y es por el nivel de complejidad de la estructura, en principio. ¿Y qué habilidades están relacionadas con la justicia? Bueno, moviéndonos como nos estamos moviendo en el campo de los valores, estas habilidades de las que voy a hablar ahora son comunes a los valores que hemos hablado antes, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿en qué se aplicarían? Para mí la primera es la capacidad de análisis. Como hemos dicho otras veces, tiene que ver con la atención consciente, es decir, estar atentos y hacernos responsables de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? No movernos en el chip automático de sigo el carril que me ponen y hago las actividades que me marcan, porque entonces en ese contexto los valores de la cultura de la paz no tienen cabida. Entonces una persona que tiene atención consciente y desarrolla su capacidad de análisis, ¿cómo va a contribuir a la justicia? En este caso, sabiendo evaluar bien una situación, es decir, sabiendo obtener información, pues para no juzgar, para no prejuzgar, y nos va a permitir también entender la intención y la capacidad de la otra persona. Porque en las relaciones interpersonales ocurre con mucha frecuencia, y como siempre salen aquí las relaciones de pareja, evaluamos lo justo o lo injusto de un trato sin tener información suficiente. Es importante conocer, pues, hay varios datos que son importantes para juzgar lo justo o injusto de una reacción en otra persona. Primero, la intención, es decir, sabe lo que hace y tiene la intención de generar esto. Luego, su capacidad, es capaz de hacer lo que yo espero que haga. Y luego, tiene posibilidad de hacer otra cosa, es decir, lo ha elegido entre otras opciones. Entonces, yo creo que el tener el hábito y la actitud de obtener información, o sea, saber parar y no dejarte llevar por el impulso, y ser capaz de obtener información para luego juzgar y poder reaccionar de una manera que vaya con tu ética, ¿no?, de la justicia, pues requiere eso, la capacidad de análisis, y eso se entrena. Se entrena analizando las pequeñas situaciones y dándote cuenta de qué incógnitas tienes, de qué información te falta, para aprender a obtenerla de una forma rápida y sencilla. Y luego saber usar esa información. Si a esto le juntamos una actitud activa, que no sea pasiva, porque una de las cosas de las que vive la injusticia es de la pasividad, muchas veces, de la omisión, ¿no? Es vox populi la expresión de antes la gente te defendía en la calle, ya no. Entonces yo creo que muchas veces sentimos la frustración de la injusticia al ver que nadie hace nada. Incluso menos que si alguien hace algo y lo estropea en ocasiones, ¿no? Pero el hecho de la pasividad y de sentirte impotente y que nadie te ayuda, yo creo que es una de las sensaciones más desagradables que tenemos las personas y que tiene consecuencias muy graves, ¿no? Que bueno, luego si quieres hablamos un poco de las consecuencias de la injusticia en el ser humano. Pero bueno, en principio, saber analizar y obtener información y ser capaz de, a través de la actitud activa, movilizar acciones que compensen o generen la equidad o restauren el daño, son las que nos hacen responsables. Y una persona responsable es una persona justa. Una persona que es irresponsable es muy difícil que haga justicia o que sea capaz de reclamar justicia de una forma coherente. Entonces yo en principio esas son las habilidades que a nivel terapéutico fomentan que haya trato justo en las relaciones interpersonales. Muy bien. ¿Y cuáles serían los efectos de la falta de justicia? Pues bueno, yo me voy a mover un poco en el plano subjetivo, ¿no? Cerca de la justicia personal, porque la injusticia sociales, el efecto va a ser subjetivo, entonces lo voy a plantear desde ahí.
A nivel de sentimientos, son más complejos que las emociones en el sentido de que tienen mucha más carga racional. Las emociones son más inmediatas y tienen que ver con situaciones urgentes en muchas ocasiones. Por eso decimos sentimiento, ¿no? En este caso, porque lleva una evaluación. Entonces, el sentimiento que en principio para mí deja la secuela más dolorosa es el sentimiento de decepción. Por ejemplo, confiar en el sistema de justicia y te decepcione genera una cascada de decepción que llega a tocar incluso la confianza en otro ser humano. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que una persona después de una experiencia muy traumática le quedan unas secuelas, esta es una que comparte con las situaciones de injusticia, ¿no? La decepción y la falta de esperanza en que en otra ocasión no va a ocurrir esto. Entonces, cuando una persona no confía en que las personas que le rodean le pueden otorgar seguridad, protección, o en este caso justicia, las personas caemos en el aislamiento. Caemos en el aislamiento y a veces no verle sentido a mantener nuestra ética personal, ¿no? Y aparecen conductas pues de venganza o de sobrecompensación. Porque ya como se trata de una angustia muy profunda y de un vacío en una cosa tan básica como es la seguridad, se pierde un poco la capacidad de análisis. O sea que podríamos generar como una espiral de injusticia. Las venganzas son el ejemplo más claro, ¿no? Y la falta de capacidad de análisis que genera este desbordamiento emocional hace que perdamos, pues lo que te digo, el pilar más básico, que es recordar yo soy una persona justa porque esto es un valor para mí. Entonces yo creo que en ese sentido una de las secuelas pues más dañinas, ¿no? Y más dolorosas. Y colateralmente pues la parálisis, porque que eso lo compartimos con el resto de los seres vivos. Cuando intentamos algo varias veces y no funciona, el sentimiento de impotencia hace que dejemos de movilizarnos. Es decir, nos volvemos pasivos. Y entonces ocurre lo que te comentaba antes, ¿no? Podemos generar en otras personas esa situación. Al interactuar con ellas, en la pasividad, en la omisión, por tanto estamos siendo injustos con ciertas situaciones como consecuencia de la injusticia que hemos vivido. Y luego, pues lo que comparte, ¿no? Con otros efectos que hemos visto cuando se faltan a los valores de la paz, ¿no? Pues la frustración, la ira, la rabia y todo lo que eso genera en las relaciones interpersonales, ¿no? Destrucción, alejamiento y bueno, toda la cascada de destrucción que generan este tipo de violencia, por ejemplo, como hemos hablado otras veces, ¿no? Pues discriminación, intolerancia. Entonces también uno de los motores que nos tienen que mover dentro de nuestra responsabilidad personal es pensar en las consecuencias. Más allá de la situación que ha generado la injusticia, sino yo a partir de ahora me estoy convirtiendo en una persona injusta. Responsablemente, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Entiendo por qué me pasa? Entonces eso iría, por ejemplo, un poco en la línea de lo que se trabaja en terapia, ¿no? Para restaurar el valor de la justicia y de la responsabilidad personal después de una situación pues que nos ha dejado una palabra, pero bueno, como comúnmente se entiende muy bien, nos ha dejado este trauma de no creo que las cosas sean justas y que no hay nada que hacer. Bien. ¿Y qué consejos podría haber para que la sociedad elaborara una estructura de principios justos lo más sólidos posibles? Bueno, yo en este caso me voy a tomar la libertad de dar mi opinión personal. O sea, quiero decir que yo después de lo que he aprendido sobre la violencia y cómo surge de las interacciones humanas, a mí me gusta la idea de que es una utopía lo que de que podamos vivir y funcionar de una manera óptima en grupos de números tan elevados. Yo creo, por como yo acabo de concebir la justicia y lo que hemos estado hablando, creo que es una clave importante como grupo que pensemos con piezas muy, muy sencillas. Es decir,
es muy difícil coordinar y tener normas que funcionen en grupos muy heterogéneos, muy grandes de personas. Entonces yo creo que hay ámbitos como el de la justicia que tienen que manejarse en pequeños grupos y tienen que llegarse a acuerdos previos y estar en el consenso de ese grupo las reglas y las normas, que no vengan impuestas, por ejemplo, del derecho romano. Y no le quito valor, ¿no? Pero sí creo que cuando se mantiene estático algo que es producto de un ambiente social, hace que el ambiente social se inmovilice, porque, si, como decía antes, si la justicia se concibe como un conjunto de reglas y normas socialmente establecidas, entre la sociedad romana y la nuestra tendría que haber un cambio de reglas y normas, pero no en sus detalles, sino en su concepción. O sea, hoy día, ¿qué es lo que genera injusticia? Y en este grupo y en esta zona. Yo un paso que creo que es importante que demos, que quizás desde otros puntos de vista sea un paso atrás, pero para mí sería un paso adelante, es aceptar de que la sobreestructuración y la masificación de las normas y las reglas reduce la capacidad de justicia. Porque te aleja mucho, mucho, mucho de la persona concreta, la situación concreta. Entonces creo que había que plantear la justicia desde otro punto de vista, desde un punto de vista microsocial. Esa es la única solución que se me ocurre a mí, como Raquel. No digo que esto sea algo que esté dictado por la psicología o por el derecho o por... Esta es una conclusión mía personal. Creo que hay aspectos de la convivencia y de la vida y del ser humano que hay que empezar a mirarlo en grupos pequeños, porque los grupos grandes no han demostrado que no funcionan para ciertas cosas. Y esta para mí es una de ellas. Sí, pero a nivel global, ¿no crees que también sería necesario que organizaciones como la ONU, por ejemplo, ¿no? que se supone que es la representación mundial de todos los países y donde se toman, en teoría, porque luego estamos asistiendo al G7, al G12, al G20, pero en donde en teoría se deberían tomar las decisiones a nivel mundial, pues un poder fáctico de coordinación mayor, o sea que pudieran intervenir en asuntos mundiales, no ya como, no sé si como una estructura de normas, pero cuando menos como una manera de armonizar distintas desigualdades que hay. No estamos viendo los problemas de pobreza, por ejemplo, que hay en muchos países, ¿no? Estamos viendo pues las tasas de criminalidad que también hay en otros tan altas, ¿no? La dificultad de acceso a la educación, toda esta problemática no se gestiona bien, ¿no? Claro, sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de que tiene que haber grandes estructuras que traten ciertos temas, pero ya te digo, un poco visto desde el punto de vista de que hay situaciones donde no hay equidad o donde no hay una compensación adecuada o no son proporcionadas. Habría que elegir muy bien qué temas trata una organización como la ONU y qué temas trata, por ejemplo, en una asamblea popular. Entonces, claro, sí que es necesario que cuando se toman grandes decisiones por grandes países o por grandes industrias o afectan a grandes zonas o a grandes masas de población, pues lo tiene que hacer por un organismo que tenga ese estatus, ¿no? Esa altura. Pero sin que se haya dado lo previo, yo creo que el salto desde lo que está pasando abajo hasta lo que está pasando arriba nunca va a ser justo. O nunca va a ser transparente o nunca va a ser adecuado, porque como no hay la sensación de justicia ni... Las personas que componen estos organismos son personas que han salido del microentorno. Y han salido tanto del microentorno que entre lo que pasa en el microentorno hasta lo que pasa entre países se pierde. Lo que a mí me parece importante es contemplar a nivel personal primero cuáles son las consecuencias de los actos. Entonces, yo reconozco que tengo un poco mermada mi confianza en las grandes estructuras, pero sí entiendo que son necesarias para ciertos tipos de temáticas, pero creo que hasta que no se dé el paso de responsabilidad personal de educar en todo esto y de que haya canales claros,
pues esas estructuras para mí están demasiado desconectadas. No es el final de una cadena, es otra sección. Bueno, pero cuando menos podían adjudicar recursos, ¿no? A entidades más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, ¿ves? Sería como rellenar esos eslabones que hay en medio, ¿no? Pasar de los microentornos de las asambleas populares a las organizaciones y que realmente hubiera cosas que no hicieran falta. Yo creo que hay cosas muy inmediatas que no hacen falta que lleguen tan arriba y que evitarían que grandes conflictos se dieran. Si estuviéramos bien educados, fuéramos personas conscientes, y en fin, por lo que hemos hablado, ¿no? En otras ocasiones, si realmente la cultura de la paz estuviera como una necesidad primaria, educar en la cultura de la paz sería mucho más fácil que las cascadas tuvieran efecto, ¿no? Hacia arriba. Porque sí que es claro el efecto hacia abajo. Alguien toma una decisión, alguien muy importante toma una decisión, yo qué sé dónde, yo qué sé cuándo, y de repente te llegan las consecuencias. El sentimiento de injusticia va a ser inmediato. Porque es que no has participado en nada, ni te llega información de nada, ni puedes actuar hacia arriba. O sea, no hay lo que decíamos antes, ¿no? La reciprocidad o la equidad. Un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo, entre lo que sé y lo que creo que sé y luego no es cierto. Pero claro, esto que es una opinión muy personal, ¿no? De mía ya como yo, como Raquel, de cómo lo veo yo. Sí, efectivamente, igual que alguna vez hemos comentado en estas entrevistas que no puede haber un mundo en paz sin gente pacífica, ¿no? Cosa que obvia. También Carl Gustav Jung decía que no se puede producir un cambio significativo en la sociedad sin que haya un mínimo de elementos particulares que hayan cambiado, ¿no? Y yo creo que es importante que la ética personal no se considera un valor, no se aprecia, no es etiquetada o no es valorada como una necesidad común que hay que coordinar. La gente piensa muy poco en su ética personal y mucho menos averigua cuál es la ética de otra persona. Y averiguar cuál es la ética de otra persona y por qué tiene esa ética nos produce aprendizaje muy profundo. Porque producto de la experiencia, por ejemplo, personas mayores, por poner un ejemplo concreto, saber por qué mi tía abuela o mi vecino, que es un hombre mayor, ¿no? ¿Por qué tiene esa ética? Producto de que su ética ha evolucionado, nos puede hacer darnos cuenta de que a lo mejor nuestra ética está carente. Pero en principio todo es producto de la no reflexión. Es decir, bueno, ¿yo por qué hago las cosas? ¿Qué es lo que me parece bien y qué es lo que me parece mal y por qué? ¿Quién me ha hecho esto? ¿Esto me lo han metido a base de miedo desde que era pequeña o esto es que yo lo he visto, me ha gustado las consecuencias que tiene y le he puesto la etiqueta de bueno o de justo? Entonces volvemos un poco, pues como siempre al principio, ¿no? La falta de atención consciente es la que permite que situaciones de injusticia, intolerancia, discriminación se den. Entonces, yo siempre apelo a la responsabilidad personal. Pararse a pensar, a decir qué ha pasado y por qué, y ahora que lo veo, ¿qué pienso yo de esto? ¿Qué voy a hacer? Claro. Sí, que es la que lleva finalmente a la responsabilidad, ¿no? Claro, la atención. Y poco valor se le da, ¿no? Como decimos siempre. Parece que va a tener menos problemas si estás menos atento. Y al contrario, ¿no? En realidad. Porque puedes entrar en una situación que no te guste cómo termina y tener ese sentimiento de injusticia, pero te va a dar el aprendizaje. Te va a dar el aprendizaje o te va, por lo menos durante unos segundos, a pensar, ¿esto es justo o injusto? ¿Por qué? Partimos del mínimo, ¿no? De autocrítica y de autoobservación, ¿no? Esto no me gusta, ¿por qué? Porque tenía yo una expectativa muy elevada. Esto no me gusta porque me habían convencido de que esto es lo que tenía que pasar. Pero yo creo que cuando tenemos un objetivo o una meta que hemos reflexionado y hemos analizado bien y hemos movilizado los recursos para llegar, rápidamente mucho más rápido puedes establecer una equidad o buscar una compensación para poder llegar a la meta. Pero cuando nos creemos etiquetas, objetivos o necesidades vacíos,
es muy difícil. Es muy difícil aplicar justicia a lo que está pasando, puesto que no tenemos conocimiento ni de qué está pasando, ni por qué, ni de qué tenía que haber pasado, para estar nosotros felices, por ejemplo. Y como tú bien decías al principio, es un valor básico, ¿no? Porque en realidad el sentimiento de justicia e injusticia lo estamos llevando en nuestro interior continuamente, ¿no? Tanto si en relación a nosotros mismos, o sea, si nosotros somos justos o injustos, la conciencia nos está avisando normalmente, o nos está ahí, bueno, pues llamando la atención o provocando sensaciones de malestar, como si recibimos tratos injustos, ¿no? O sea, es una especie de valor o de sentimiento básico, ¿no? Y paradójicamente es manipulable. O sea, primero porque es un consenso, ¿no? Pero luego, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se da con frecuencia, producto de la educación de género. Cuando educan, voy a concretarme en el tema de las mujeres, en este caso. Se ven muchos comportamientos injustos de las mujeres hacia sí mismas. Y en principio es como una paradoja, ¿no? Son capaces de detectar una injusticia respecto a otra persona u otra situación, pero el filtro y los criterios que le llevarían a leer bien la emoción que nos avisa, ¿no? Por ejemplo, la frustración. Ese filtro está manipulado por la educación de género, por la simple razón de que, como te comentaba antes, cuando las metas o los objetivos nos los dictan sin que participemos en su establecimiento, es decir, tú no has decidido eso como objetivo en tu vida. En este caso hablo del bienestar y del cuidado de otras personas. Se llegan a situaciones de autoinjusticia como producto de modelos y del aprendizaje, es decir, que te castigan cuando intentas ser más justa contigo misma. Esto muchas de las mujeres que cuando lo escuchan por primera vez intentan justificar por qué. Pero en las justificaciones no suelen hablar en primera persona, porque es que es imposible justificar no me trato de forma justa a mí misma. Entonces yo creo que una cosa muy importante para llegar a esa equidad que decíamos antes es ser primero, como tú dices, justo o justa contigo misma. Y es mucho más difícil de lo que suena, porque tenemos muy a mano muchas justificaciones, ¿no? Del sacrificio personal, de la abnegación que comentábamos el otro día en otra entrevista, en pro de un objetivo que nos han vendido prioritario, ¿no? Que en el caso de muchas mujeres, cada vez menos en nuestra generación, pero sigue vigente, el bienestar de otras personas como mucho superior, ¿no? Entonces ahí entramos, como comentábamos también en otra entrevista anterior, ¿dónde poner el límite? El trato justo contigo misma te permite luego valorar que alguien luche por la justicia. ¿Entiendes bien? Sí, efectivamente. Y también, por ejemplo, la búsqueda del éxito, ¿no? A toda costa, ¿no? Como un elemento radical para el afianzamiento de la autoestima, ¿no? Que vio una especie como de engaño colectivo, ¿no? O sea, de fascinación colectiva por una serie de valores que como tú dices no elegimos, ¿no? O sea, nos vienen estamos como seducidos por esa gran invitación a que sigamos esos caminos, ¿no? Yo lo he experimentado en las terapias, ¿no? Con mis clientes y con mis clientes, que cuando se practica la capacidad de análisis de las situaciones, es decir, se aprende a considerar factores que intervienen, se hace mejor la evaluación coste-beneficio. Por ejemplo, una vida abnegada y sacrificada al cuidado de los demás, aparte de que sea una decisión, entre otras opciones, elija esa por alguna razón, que siempre no se puede juzgar. Una persona puede decidir sacrificar algo, pero obteniendo un beneficio que espera obtener. El problema que viene en estas situaciones, por ejemplo, de la educación de género, es que ni siquiera se tiene claro cuál es el beneficio. Lo que sí se tiene claro es que se evita un castigo.
Entonces lo que se hace es un pago para evitar un castigo. No hay una evaluación de coste-beneficio, que es lo que necesita el sentimiento de justicia. Por eso tantas mujeres en su situación vital sienten que la vida no es justa con ellas. Pero es porque no ha habido ni siquiera un análisis crítico y una decisión consciente de qué doy a cambio de qué. Es que en este caso es tan injusto el pago, hay un alto coste, un alto sacrificio para evitar un castigo. Ni siquiera te mueves ya por premio o por beneficio. Entonces es insostenible, ¿no? De hecho, todos tenemos y todas tenemos cerca ejemplos de personas que no tienen ninguna fe en que se merezcan un premio por lo que hacen. Y yo creo que a todos en el fondo nos genera rechazo verlo, ¿no? Y nos damos cuenta que algo chirría ahí, no funciona. Pero como está bien visto y es común y es lo que se espera, pues vivimos con esa incoherencia, pero en el tema de las mujeres es muy evidente este trato injusto con ellas mismas, que es a lo que voy, ¿no? Por eso lo comentaba. El trato contigo misma injusto. ¿De dónde viene? Sí, yo creo que en el fondo tiene que haber una carencia fuerte de autoestima, ¿no? Para que eso se produzca, ¿no? Porque la persona busca esa aprobación, esa necesidad de afecto externo o de consideración por lo que hace, aunque a veces no lo consiga siquiera, ¿no? Pero hay una carencia de afirmación propia, ¿no? Pero sería más justo contemplarlo como consecuencia. O sea, la situación que yo he descrito no proviene de una falta de autoestima. Es la falta de autoestima la consecuencia de esta circunstancia. Sería al revés. Como es tan sutil, el gran peligro del patriarcado, del machismo, y no lo digo solo por las mujeres, por supuesto en los hombres, que bueno, sería para hablarlo en otra entrevista, pero es que el efecto que tiene la circunstancia se vive en el mundo subjetivo, pero las circunstancias en principio son externas. Nadie nace con esos esquemas, no son esquemas naturales. Entonces, si tú desde pequeñita o desde pequeñito eres continuamente y desde todos los puntos de vista adoctrinado en unos modelos de persona, y ese modelo de persona es antinatural, y me refiero a antinatural en el sentido de que todos los seres vivos buscan su equilibrio y su felicidad, pero los seres humanos tenemos la maravillosa y horrible capacidad de alejarnos de esa regla natural, que es todos los seres vivos buscan el equilibrio y la felicidad, o la supervivencia, ¿no? Si no hay razonamiento. Tú fíjate hasta qué punto te pueden modelar un estilo de vida e incluso un concepto de persona que te genera falta de autoestima. Cuando el simple hecho, como hemos dicho otras veces, el simple hecho de ser humano ya nos da valor. Pues fíjate hasta qué punto es potente ese adiestramiento que pisotea uno de los pilares básicos de los seres vivos, que es tengo valor y tengo capacidad y me muevo para sobrevivir y ser feliz. Hasta el punto que genera cosas tan horribles como no valorarte a ti misma o a ti mismo, porque sea por otro tema. Entonces a mí me gustaría que darle la vuelta a la tortilla la gente se le quede en la cabeza. Las mujeres o los hombres no acaban en estas situaciones porque les falta autoestima. No, es que primero no la han podido desarrollar de una manera sana y segundo, el efecto de esta situación es la falta de estima personal. Es al revés. Ya. Muy bien. Pues ya hemos terminado el tiempo del que disponemos para este programa. Voy a dar los datos de contacto de la psicóloga Raquel Solís, con la que acabo de tener la entrevista. Le pueden escribir todas aquellas personas que estén interesadas en recibir pues algún tipo de asesoramiento o consulta sobre la entrevista que le hemos realizado o cualquier sugerencia que quieran hacerla a r-mediosolis@cop.es. Repito, r-mediosolis@cop, escrito C de Cataluña o de Oviedo, P de Pamplona, .es. Y le pueden llamar al teléfono, se llama fuera de España, del más 34 y después 649-088273. Muchísimas gracias, Raquel, por tu
presencia y tus valiosos y positivos consejos. A vosotros, Antonio, por darme esta oportunidad. Y bueno, pues gracias a ustedes por oírnos y esperamos que les sean útiles pues todos estos comentarios y sugerencias que les hacemos. Un saludo.